Saludos, esperando que todos se encuentren bien. Les damos la cordial bienvenida a este proceso que implica la preparación de la prueba escrita que se realizará para el concurso de ascenso docente. En primer mención, darle las gracias al Grupo Faro Educativo, a todos los líderes que se encuentran dentro del proceso de formación y acompañamiento. Estaremos hablando sobre el tema de estrategias de evaluación formativas y vamos a iniciar primeramente definiendo lo que son las estrategias de evaluación. Entendemos por estrategias de evaluación métodos o técnicas utilizadas para medir ese aprendizaje del estudiante, así como también para evaluar la efectividad de la enseñanza y el currículo que está adaptado dentro de las escuelas. Estas estrategias pueden variar según el contexto educativo y también según los objetivos del aprendizaje, pero generalmente siempre implican lo que es la recopilación sistemática de la información sobre el progreso del estudiante y la comprensión del estudiante de esos conceptos enseñados en clase. Algunas estrategias comunes incluyen lo que son exámenes escritos, proyectos de investigación, presentaciones orales, debates, portafolios de trabajo y observaciones en el aula. Sin embargo, algunas de ellas son la retroalimentación. Es muy importante ya que dentro del contexto del aula, la estrategia de retroalimentación puede ser una estrategia de evaluación usada para proporcionarle al estudiante cómo se encuentra él dentro de su desempeño y su progreso para mejorar su aprendizaje, pero que él pueda reconocerlo. Es una parte esencial del proceso de evaluación, esta retroalimentación, ya que ayuda al estudiante a comprender lo que él está haciendo bien, dónde puede él mejorar y cómo puede hacerlo. Por ende, el educador y los compañeros de clase pueden también participar de esa retroalimentación de la autoevaluación y puede tomar diversas formas. Por ejemplo, comentarios escritos pueden hacer, conferencias individuales, evaluaciones orales, marcadores en los trabajos, entre otros. Lo importante de la retroalimentación efectiva es que debe ser específica, debe ser oportuna, constructiva sobre todo y orientada al objetivo de aprendizaje, para que el estudiante se sienta capaz de poder reconocer qué fallas ha tenido y qué cosas puede mejorar. También existe la autoevaluación y la coevaluación. Aquí el estudiante va a evaluar su propio trabajo o el de sus compañeros según criterios específicos preestablecidos. De esta manera, o como ejemplo, se puede llegar a un acuerdo entre estudiantes y docentes para aplicar estas autoevaluaciones y estas coevaluaciones donde siempre deba haber una justificación de esa nota que están poniendo basándose en criterios reales. Tenemos otro que son las preguntas de comprensión. Son preguntas que se van a diseñar para evaluar la comprensión profunda y significativa del estudiante sobre un tema específico o un conjunto de conceptos. Esas preguntas deben ir más allá de simplemente recordar una información, deben más que todo buscar siempre medir la capacidad del estudiante para analizar, para que pueda también sintetizar la pregunta y aplicar el conocimiento que se le va a evaluar ahí mismo en esas preguntas de comprensión. En cuarto lugar están las pruebas formativas. Son pruebas que se realizan lógicamente conocidas como exámenes, que se realizan durante el proceso de aprendizaje para proporcionar retroalimentación rápida y orientación para mejorar el rendimiento estudiantil. Estas pruebas por lo general se pueden hacer 2 semanas antes de la entrega de preinformes o de la entrega de informe final para conocer ese tipo de formación o conocimiento que ha ido aplicando el estudiante de todo lo que ha visto dentro del aula. Como quinto tenemos la observación en el aula. Esta es directamente una observación que realiza
el evaluador o profesor, ya que lo debe hacer como estrategia de evaluación para tener un sistema de desempeño del estudiante dentro del entorno de aprendizaje que él pueda observar directamente y así evaluar. Esto depende también de las pruebas estandarizadas o la evaluación escrita, porque él puede, como docente, interpretar esta evaluación escrita y esta observación directa para tener un rendimiento total. Entonces, la observación en el aula va a proporcionar al educador información valiosa sobre el comportamiento, la participación, la interacción y el progreso del estudiante, pero de una manera real. Por último, los diarios de aprendizaje. Cuando hablamos de diarios de aprendizaje es una estrategia de evaluación porque es una herramienta pedagógica que va a involucrar al estudiante para que él reflexione sobre su propio progreso dentro del aula. Como ejemplo, es que el estudiante mantenga un registro regular y personal de su experiencia, de sus pensamientos, sentimientos, preguntas y reflexiones relacionadas con su aprendizaje. Ahora bien, estos diarios pueden tomar diferentes formas. Pueden ser diarios escritos a mano, blogs en línea, documentos electrónicos compartidos, grabaciones de audio o video, entre otros. Y a la final va a ser un poco más interesante que cada estudiante tenga este tipo de apropiación por su desarrollo o por su desempeño y lo va a hacer al final de una manera creativa. La clave es que proporcione el estudiante donde se pueda sentir en un espacio para expresarse libremente y también vaya a registrar lo que son sus pensamientos de manera auténtica. Estas estrategias van a permitir proporcionar retroalimentación útil tanto para el estudiante como para el educador y también para sus padres o representantes con el fin de mejorar continuamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como aspectos generales de estas estrategias de evaluación formativas, tenemos que la orientación hacia el aprendizaje es un enfoque dentro de las estrategias de evaluación formativa. Esto se centra en ayudar al estudiante a desarrollar una comprensión más profunda de cómo aprender y cómo puede mejorar su propio proceso. Esta orientación se basa en que el estudiante puede beneficiarse de esa misma comprensión y de cómo funciona su mente para poder aplicar estrategias efectivas para optimizar su aprendizaje. Otra es la continuidad y la flexibilidad. Son dos aspectos dentro de estas estrategias de evaluación formativa para contribuir a su efectividad en el proceso de aprendizaje. La continuidad, pues, es la estrategia de evaluación que implica la retroalimentación y la evaluación que estén integradas de una manera constante a lo largo del proceso de aprendizaje. En lugar de ser eventos aislados al final de una unidad o al final del curso o al final de la materia, la retroalimentación se va a proporcionar de manera regular y continua durante las actividades de enseñanza y aprendizaje, o sea, durante cada periodo o durante cada semana de clase. Y esto va a permitir que el estudiante reciba comentarios oportunos y significativos que le ayuden a comprender el progreso y también a realizar los ajustes necesarios para su proceso de aprendizaje. Y tenemos que la flexibilidad es la capacidad de adaptar las estrategias de evaluación formativa según las necesidades individuales del estudiante. Entonces hablamos de que el educador pueda ajustar el tipo o el momento de la evaluación según la necesidad cambiante del estudiante. La flexibilidad también implica la capacidad de utilizar una variedad de técnicas y herramientas de evaluación para satisfacer las necesidades únicas del estudiante y promover un aprendizaje efectivo. Esto lógicamente necesita de un acompañamiento tanto del estudiante, del familia y también dentro de la misma institución por parte de profesores de apoyo o de los chicos de mayores grados. Entonces, al mantener a la continuidad y la flexibilidad como estrategia de evaluación, el educador puede crear un entorno totalmente dinámico y receptivo donde el estudiante recibirá retroalimentación constante y también adaptada a sus necesidades individuales, lo que le permite avanzar en su aprendizaje de manera efectiva y significativa.
Como tercero tenemos la diversidad de técnicas como estrategia de evaluación formativa. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la variedad de métodos y herramientas que utiliza el educador para recopilar información sobre ese mismo progreso o desempeño del estudiante durante su aprendizaje. Al emplear una amplia gama de técnicas, a los educadores pueden tener una imagen más completa y precisa del aprendizaje del estudiante. Es por eso que se debe aplicar la retroalimentación personalizada, o se recomienda hacerla de esa manera. Algunas de estas técnicas más comunes incluyen, por ejemplo, lo que son preguntas orales, respuestas en clase, pruebas de respuesta corta o cuestionarios rápidos que se puedan diseñar, las discusiones en grupo, los portafolios de aprendizaje, la retroalimentación escrita, también mapas conceptuales o diagramas de flujo, y la autoevaluación y la coevaluación. Entonces, el educador puede adaptar estas diferentes necesidades y estilos de aprendizaje del estudiante para obtener una visión más completa del progreso y del desempeño del estudiante. Va a facilitar tener una retroalimentación más precisa que promueva el aprendizaje efectivo y duradero. Ahora bien, como cuarto tenemos la promoción de la autorregulación. El estudiante tiende a desarrollar habilidades y estrategias que le permitan controlar, regular y dirigir su propio proceso de aprendizaje de manera activa y consciente. Pero esto debe incluir la capacidad de establecer metas de aprendizaje, que él mismo pueda monitorear su progreso, que pueda identificar y utilizar estrategias de estudio y ajustar su enfoque según sea necesario para alcanzar su objetivo. Esto debe ir de la mano más allá del evaluador, sino de la parte familiar. Por eso se debe crear conciencia y capacitaciones también a las familias representantes del estudiante para crear estos hábitos desde casa. Ahora, como quinto tenemos el fomentar el diálogo. El diálogo pues hace parte de una estrategia fundamental porque permite la comunicación abierta y bidireccional entre el educador y el estudiante, y también entre el propio estudiante. Por eso, el diálogo se centra en que él pueda reflexionar, en que le pueda discutir, pero de una buena manera, el intercambio de ideas sobre su proceso y su retroalimentación. Como sexto tenemos el uso de datos para la toma de decisiones dentro de las estrategias de evaluación formativa. Un ejemplo de este uso de datos, por ejemplo, recopilar información, analizarla y utilizarla para su progreso, para su desempeño y para informar al docente cómo va ese estudiante. Entonces, ¿en qué se basa esta práctica? En la idea de que los datos puedan proporcionar información valiosa sobre las fortalezas y las debilidades del estudiante, así como sobre la efectividad de las prácticas educativas, lo que permite al educador tomar decisiones informadas pero a su vez personalizadas. Y como último, la cultura de aprendizaje continuo. Hablamos de una cultura dentro de un enfoque educativo que promueva el desarrollo de una mentalidad de mejora constante, tanto del estudiante como del educador, que siempre vaya implicado el tema del conocimiento o el desarrollo hacia un mejor camino. Entonces, hay que reconocer que el aprendizaje no se limita a un periodo específico de tiempo. El aprendizaje debe ser constante, debe ser continuo. Por ende, debe estar ligado a unos buenos hábitos para que sea propicio para el resto de su vida. Obviamente, eso debe ser un apoyo continuo entre el estudiante y el educador. La importancia de estas estrategias son esenciales porque crean un ambiente educativo centrado en el aprendizaje. Entonces, el estudiante puede desarrollar su máximo potencial y el educador puede guiar y apoyar de manera efectiva ese proceso. Por eso decimos que es una dualidad. Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar que el estudiante tenga un mejor aprendizaje, que esté más activo, que pueda tener siempre esa retroalimentación continua, o sea, sea capaz de relacionar su desarrollo personal
con su orientador durante todo el tiempo que sea necesario y también va a permitir la promoción de la autorregulación y el desarrollo de sus habilidades metacognitivas de orden superior. Por eso, esto va a generar un monitoreo, control y regular de su propio proceso de pensamiento y aprendizaje. Ojo, es importante tener en cuenta que esto va a proporcionar que la educación sea equitativa y que todo esto fomente una mejora continua. Ahora hablemos un poco de la ley o de las leyes que amparan este tipo de información como estrategias de evaluación formativas. Si bien es cierto, en Colombia hoy día la educación pues está basada en la normatividad y legislación jurídica. Por eso permite siempre la protección y el cuidado de la niñez. Hay leyes que acobijan este tipo de estrategias de evaluación. Una de esas leyes es la Ley 115 de 1994, también conocida como la Ley General de Educación de Colombia. Ella establece las normas para regular el servicio público de la educación y garantizar el acceso, la permanencia y la calidad de la educación en Colombia. Esta ley abarca desde la educación preescolar hasta la educación superior y establece los lineamientos para la organización, administración, financiamiento y evaluación del sistema educativo del país. Además, promueve la participación de la comunidad en la gestión educativa y reconoce la diversidad cultural y lingüística de Colombia. Su objetivo es garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos los ciudadanos colombianos, promoviendo el desarrollo integral de las personas y también contribuyendo un poco al progreso social y económico del país. Entonces, esta ley aborda lo que son aspectos como la organización del sistema educativo, la autonomía de las instituciones, la participación de la comunidad en la gestión educativa, la formación del docente, la evaluación del aprendizaje, entre otros aspectos claves del ámbito educativo. Por eso se dice que es una ley general de la educación, porque abarca muchos temas, pero la pusimos o mencionamos porque dentro de ellas están las evaluaciones de aprendizaje. Es importante también consultar las políticas educativas y las leyes pertinentes vigentes para tener clara cuáles son y poder apoyarnos un poco más en este tema de estrategias de evaluación formativas. Ahora bien, hablaremos de las estrategias de evaluación formativa directamente y puntualmente en básica primaria. En la educación primaria es importante utilizar estrategias de evaluación formativa que sean apropiadas para la edad y también para el nivel de desarrollo del estudiante. En nuestro país actualmente, desde el ministerio, se ofrece la evaluación a las instituciones. Es una prueba que es muy conocida como la prueba Saber de primaria y es aplicada desde tercer grado. Es por eso que se prepara desde el preescolar y debe ser importante porque implica un desarrollo a tiempo futuro desde básica primaria. Así se establecen buenos procesos de lectura, escritura y pensamiento lógico desde la infancia. Entonces, estas estrategias no se centran únicamente en calificar el desempeño final del estudiante, sino que está diseñada para proporcionar retroalimentación temprana y efectiva que guíe y mejore el aprendizaje desde la niñez. Otro de ellos es la observación en el aula. Cuando hablamos de observación en el aula, mencionábamos anteriormente que el docente en tiempo presente puede observar ese comportamiento y esa participación del estudiante durante las actividades que se llevan a cabo dentro de la clase para que él pueda evaluar su comprensión y su progreso. También tenemos el feedback inmediato. Cuando hablamos de feedback, hablamos de la retroalimentación oportuna y específica que va a tener el estudiante sobre su trabajo directamente en clase, de manera real y de manera en vivo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar de una forma verbal o escrita, como lo escoja el docente, para ayudarle a corregir el error que vaya a tener dentro del aprendizaje y asimismo mejorarlo. Otro de ellos es las preguntas orales y de comprensión.
Cuando hablamos de preguntas orales y de comprensión, hablamos que las realiza el docente haciendo preguntas durante la clase para evaluar la comprensión del estudiante y también para fomentar una participación activa entre discusiones que se den y haya una mayor participación de todos y la clase esté activa. Como cuarto tenemos el trabajo en equipo. Un ejemplo de esta estrategia es que se puede también realizar dentro de la clase donde el docente evalúe el progreso del estudiante, pero de una manera distinta, porque va a agrupar a los chicos y ahí van a poder tener un desarrollo social y ellos mismos van a ser partícipes de ese trabajo que deben presentar. Esto sí, se recomienda que sean equipos pequeños para que todos colaboren dentro de la tarea o dentro del proyecto específico que se les asigne. Como quinto está el portafolio de aprendizaje. Esto va a permitir que el estudiante mantenga un portafolio donde pueda recopilar muestras de su trabajo y reflexiones sobre su progreso a lo largo del tiempo. Otro de ellos es la autoevaluación y la coevaluación. Cuando se fomenta que el estudiante evalúe su propio trabajo, siempre se está fomentando un respeto hacia sí mismo y hacia los demás, porque sus compañeros también van a tener el concepto de cómo o cada uno realiza su trabajo y cómo es evaluado. Esto le va a ayudar a reflexionar sobre su desempeño y a identificar qué áreas puede mejorar y asimismo a sus compañeros. Ahora bien, existen los juegos educativos. Cuando hablamos de juegos educativos, es de utilizar actividades lúdicas para evaluar el conocimiento y las habilidades del estudiante de forma divertida y motivadora. Puede ser dentro del aula de clases, desarrollar cierto tipo de juegos donde inclusive puedan ser para sus notas, pero de una manera más motivadora. Como estrategias de evaluación formativas existen las ya antes mencionadas, pero acá en este video queremos dejar unas nuevas estrategias plasmadas. Entonces, si bien es cierto, existen cantidades de estrategias de evaluación formativa en la educación, pero como todo, se continúa evolucionando para poder adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes y a esos avances que tiene la tecnología hoy día para la educación. Una de esas estrategias es el aprendizaje basado en proyectos, conocido por sus siglas ABP. Esta estrategia permite que el estudiante trabaje en proyectos autodirigidos que abordan problemas del mundo real y que requieren investigación. Entonces hablamos de una colaboración de presentación de resultados. Estos proyectos proporcionan oportunidades para evaluar el aprendizaje de manera continua a medida que los estudiantes avanzan en sus investigaciones y completan las etapas del proyecto. Otra de estas nuevas estrategias es la evaluación por rúbricas, con estrategias de evaluación formativa. Esta puntualmente ha ganado popularidad en los últimos años y consiste en un conjunto detallado de criterios y estándares de desempeño que se utiliza para evaluar el trabajo de los estudiantes de manera consciente. Estas rúbricas describen claramente lo que se espera del estudiante en términos de calidad y nivel de logro y suelen darse al comienzo o inicio del año escolar. También las rúbricas suelen incluir varias categorías de evaluación y cada nivel de desempeño está acompañado de criterios específicos que ayudan al estudiante a comprender lo que se espera o lo que espera el docente dentro de su nivel de desarrollo. Como tercero está la evaluación de portafolios digitales. Lo habíamos puesto como un beneficio también o como una nueva estrategia. ¿Por qué? Porque estos portafolios digitales son colecciones en una línea de trabajo del estudiante, como por ejemplo pueden ser ensayos, proyectos, presentaciones, videos, etc., donde el estudiante puede seleccionar y organizar sus muestras representativas de trabajo para demostrar su progreso. Como cuarta estrategia o nueva estrategia está la evaluación mediante juegos educativos.
Esta estrategia utiliza plataformas y aplicaciones digitales diseñadas específicamente para ofrecer actividades educativas en forma de juegos interactivos. Existen muchas hoy día que los docentes ya aplican dentro de las aulas porque son muy buenas para esa integración de cada estudiante. Como quinto tenemos la evaluación mediante la creación del contenido digital. Esto es una estrategia que puede usar el docente de videos que puede presentar dentro de sus clases para tener clases más recreacionales, más activas. Esta estrategia aprovecha la tecnología digital para permitir que el estudiante demuestre su comprensión y habilidad de manera creativa y significativa, y el estudiante también puede participar dentro de esta evaluación. Y la evaluación en tiempo real con tecnología. Aquí se van a utilizar herramientas tecnológicas como aplicaciones de respuesta en el aula, pizarras interactivas o también pueden ser plataformas de aprendizaje en línea. Entonces, dentro del aula se va a colocar el video o se va a colocar la evaluación en tiempo real de una manera didáctica y va a ir ganando puntos el estudiante. Si bien es importante tener en cuenta los aspectos que van a presentar ustedes, los docentes dentro de esta evaluación, que son generales, son el dominio del conocimiento, el nivel de comprensión que deben tener para la prueba y la habilidad para poder poner en práctica este conocimiento previo durante su examen. Desarrollar esas competencias pedagógicas donde usted como docente podrá demostrar su capacidad de planificación, sus competencias didácticas y la gestión de temas que ya ha dado incluso dentro de su aula como docente o dentro de su ambiente de aprendizaje, teniendo en cuenta que debe tener usted al presentar su examen una actitud ética y profesional. Y es importante la preparación de la prueba porque va a permitir mejorar su desempeño como docente, lo cual va a tener un éxito dentro de su proceso y generará satisfacción a usted, ya sea a nivel personal o profesional. Aquí destacamos una frase de Dylan Williams, la cual es: la evaluación formativa es el proceso mediante el cual los educadores ayudan a los estudiantes a comprender dónde están en su aprendizaje y a tomar los pasos necesarios para avanzar. Esta frase o perspectiva de Dylan Williams, que es un reconocido experto en educación, menciona que la evaluación formativa pues se realiza durante el proceso de aprendizaje. En lugar de al final del mismo, pues crea un propósito de proporcionar retroalimentación continua que guíe y mejore el aprendizaje del estudiante, lo cual lo va a ayudar a comprender dónde está su aprendizaje y tomar los pasos necesarios para avanzar. Entonces, según la frase de William, es un proceso dinámico, es un proceso colaborativo en el que el estudiante y el educador trabajan juntos para monitorear ese progreso de aprendizaje y para identificar esas áreas de debilidad o fortaleza y tomar las medidas necesarias para una mejora continua de su propio aprendizaje y de su propio rendimiento académico. En conclusión, sobre este tema de estrategias de evaluación formativa, es que tenemos claro que son herramientas esenciales para el proceso educativo, que va a permitir al educador recopilar esa información continua sobre el progreso y el desempeño de su estudiante. Y como recomendación, pues enfáticamente para el docente orientador, que será asimismo el participante, dedique el tiempo necesario y eficiente para dominar los estándares y normas educativas que fortalezcan sus habilidades y cultiven sus técnicas de resolución. Esto es fundamental o eje clave para el éxito de su prueba escrita en el concurso. Acá ya finalizando, les dejamos unas citas bibliográficas donde pueden apoyarse para mayor información del tema de estrategias de evaluación formativas en básica primaria, y esperamos que sea totalmente exitosa su prueba con estos conocimientos que han venido desarrollando. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día.